Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Vamos a continuar estudiando esta preciosa carta, hermanos. Es una carta muy especial, muy bonita, contiene muchos temas, pero es poderosa por su contenido. Es poderosa por lo que viene ahí, como decía ahora en la oración. Es poderosa porque es la mente de Dios revelada en nuestras vidas. Es la mente de Dios dándonos a conocer sus planes, dándonos a conocer su persona. Así que vamos a continuar estudiando esta preciosa carta y veremos qué habla Pablo respecto de sus compatriotas judíos. Nos vamos a detener ahí. Vale la pena, hermanos, detenernos en esta parte, en esta pequeña porción de la Escritura, ahí en el versículo 14, para poder entrar entonces a los versículos 15 y 16. Es importante entender por qué Pablo está hablando de repente en el versículo 13, versículo 14, está agradecido con el Señor, mostrando las virtudes de esta iglesia en Tesalónica, y ahora de repente al final menciona a los judíos, a los que son sus compatriotas, y en el versículo 15, obsérvenlo, salta muy rápidamente y empieza a describir cosas de ellos, los cuales los mataron, a los profetas, a Dios, a nosotros nos expulsan, impiden que hablemos con otros. Entonces es importante, hermanos, detenernos un poquito aquí, muy importante considero, ¿qué pasó con los judíos? De hecho te diría, ¿qué está pasando con la iglesia cristiana hoy? Que somos tan parecidos, o son tan parecidos, hermanos, a muchas de las conductas y pensamientos religiosos. Nos estamos volviendo iglesias religiosas probablemente, hermanos. Teniendo en nuestras manos el poder magnífico de su palabra, nosotros estamos volviéndonos tal vez igual de religiosos. Con esto en mente, quisiera seguir compartiendo a ustedes, hermanos, esta cuestión de la religiosidad y cómo Pablo nos muestra, tal vez no lo muestra, pero lo deja ver, hermanos, cómo en esta palabra empieza a describir a este pueblo judío. Había creído y había entendido el evangelio de Cristo, hermanos, aun cuando la oportunidad que ellos recibieron, cuando ellos recibieron el evangelio, aun cuando la oportunidad para ellos había sido muy corta, ¿no es cierto? En periodo de tiempo hemos estado entendiendo que ellos en muy pocos días, en pocas semanas, recibieron el evangelio y reaccionaron a él bastante bien. Entonces, esto es, durante semanas, Pablo, Timoteo y Silas estuvieron con ellos y recibieron el evangelio. A diferencia, y lo hemos mencionado, de los judíos, quienes fueron expuestos a la verdad por Dios. Dios les expuso esta verdad por muchísimos años, hermanos, por muchísimos años. Pero en su incredulidad, con oportunidades realmente ilimitadas que ellos tenían, por su incredulidad rechazaron el mensaje de Dios. Rechazaron la palabra de Dios. Así que es una emoción, hermanos, y un gozo saber que hay quienes reciben con humildad y con mucho beneplácito la palabra del Señor, como los tesalonicenses. Y esto sucede en las iglesias, hermanos. A nosotros los pastores, a nosotros los líderes, los miembros de la iglesia, e incluso ustedes mismos, saben que cuando alguien recibe la palabra de Dios es un gozo, porque sus vidas están cambiando. Ves que hay una reacción. Y hay en contrapunto, hermanos, hay quienes producen tristeza en nuestro corazón cuando rechazan el mensaje de Dios. Y esto es lo que estaba pasando aquí con los tesalonicenses, con este pueblo judío, como estos judíos de este primer siglo, no solo de este primer siglo, sino de muchos años más atrás. Y podríamos decir que hoy en día tal vez algunos o varios judíos, ¿no? Cientos de judíos, miles de judíos aún siguen rechazando esto, y vamos a aclarar esto un poquito. Pablo está entonces tan gozoso por los tesalonicenses, hermanos, porque recibieron la palabra de Dios. Recuerdan versículo 13, está gozoso porque se convirtieron a imitadores de las iglesias. Versículo 14, y también está gozoso porque sufren como una iglesia auténtica del Señor. Pero en el versículo 15-16 nos va a hablar de manera muy impactante, hermanos. Nos va a hablar de manera muy, muy especial. Yo te diría, va a hablar acerca de aquellos judíos que no traen gozo por sus actos. Y yo diría que es una de las porciones más concretas, más específicas, en donde se ve a los judíos, donde Pablo ataca directamente a los judíos, pero amando a estos judíos. Eso tenemos que reconocer, hermanos.
pero los describe. Habla de estos judíos que no traen gozos por sus actos, sino tristeza, y que nombra al final del versículo 14, observen, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahí está, las mismas cosas que padecieron de los judíos. Es aquí donde nos vamos a detener por un tiempo para entender qué es lo que pasa, para comprender un poquito más, hermanos, y aplicarlo a nuestras vidas. Solo veremos esta pequeña frase, los judíos, de los judíos. ¿Quiénes son estos judíos de los que está hablando Pablo en el versículo 14? Y luego describe todas estas maldades, por decirlo así, todas estas fechorías en el versículo 15 y 16. Bueno, únicamente habla de aquellos judíos que rechazaron a Cristo, hermanos. Está hablando de estos judíos que le rechazaron y en específico de estos que no permitían que el mensaje, que el evangelio se estuviera divulgando. Está hablando de ellos, hermanos. Al punto de llegar, habla de estos hombres que detienen el evangelio, al punto de llegar incluso hasta tratar de matar a aquellos mensajeros, aquellos portavoces que llevaban el mensaje de Dios a otros lugares. Hasta ese punto, hermanos. No todos los judíos, que quede claro esto, hermanos. No todos, no está haciendo referencia a todos los judíos en general. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, hermanos, ya había tenido conflictos, ya había tenido diferencias, ya había tenido demasiadas confrontaciones con esta clase de judíos al convertirse con nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él no tenía ese problema. Antes de ser creyente, él no tenía ese problema. Pero al convertirse al Señor, ¿no es cierto?, empieza a haber problemas, confrontaciones entre Pablo y los judíos, y no solo entre Pablo y los judíos, sino entre todos aquellos que conocían el evangelio y llevaban el mensaje. Por poner un ejemplo, vamos a estar viajando por Hechos capítulo 9 en adelante. Todos vayan a Hechos capítulo 9, vayan siguiéndome, hermanos, ahí. En Hechos capítulo 9 se nos habla de la conversión del apóstol Pablo, hermanos, ahí en Hechos 9. Y vean, por poner un ejemplo de estos conflictos entre los judíos y Pablo, observen. Y es algo que lo vamos a estar detallando para que nos quede bien grabado, hermanos, cuál es la situación. Dice en el versículo 20, después de que Pablo se convierte, dice el 20, enseguida, ¿no?, después de su conversión, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Y qué hacía, hermanos? Observen. Y confundía a los judíos. Un judío confundiendo a judíos. ¿Cuál es la causa de esta confusión, hermanos? Es que él ya había recibido a Cristo. Él estaba llevando el mensaje. Él llevaba el mensaje a los gentiles, que era el mandato del Señor Jesucristo para él, pero también lo escuchaban judíos. Y cuando los judíos que estaban en oposición a él escuchaban a Pablo, los confundía. ¿Por qué? Porque él estaba declarando una verdad. Hermanos, la iglesia cuando recibe el evangelio, tú debes confundir a tus familiares, tú debes confundir a tus vecinos, tú debes confundir a aquellos que en otro tiempo te vieron hacer, pensar, actuar de manera diferente. Hoy tú tienes que confundir a las personas. Y los judíos, hermanos, están en oposición, y tú encontrarás oposición cuando confundes a las personas. ¿Te das cuenta? Pablo, siendo judío, aceptó a Cristo. Así que dice, Saulo mucho más se esforzaba, confundiendo a los judíos. No tengas temor, no tengas miedo. Puedes confundir en el nombre de Cristo a cualquier persona mostrando la verdad. La iglesia, hermanos, debe hacer esto mismo. Confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, ¿qué demostraba, hermanos? Que Jesús era el Cristo. Imagínense al perseguidor diciendo que Cristo es el Mesías, ordenado todos sus pensamientos por el Espíritu Santo, hermanos. Pasados muchos días, los judíos, observen, ¿qué dice? Resolvieron en consejo acariciarlo y darle buenas noticias y hacerle un banquete. Resolvieron matarle.
¿Hasta qué extremo está el corazón de estos judíos, hermanos? Y hablaba denodadamente. Esta palabra denodadamente, voy a apurar, hermanos, porque es mucho, pero esta palabra denodadamente significa denuedo, denodadamente, valentía. Pablo hablaba sin temor, Pablo hablaba con valentía en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. ¿Y qué pasaba? Pero estos judíos procuraban, ¿qué, hermano? Matarle. Ahí está Pablo, quien estaba participando en tomar en un pasado la vida de aquellos que a su parecer le parecían herejes por atacar la verdad judaica, por atacar la fe judaica. Ahora se ha convertido a Cristo y predica que Jesús es el verdadero Mesías. Esto es impresionante. Los judíos se enfurecieron entonces por esto y tratan finalmente de matarle. Pero Pablo, hermanos, se escapa. Pablo escapa. Y cuando escapa, ¿qué dice? No vuelvo a regresar a ninguna sinagoga. No hace eso. La iglesia de hoy debe de hacer lo mismo, hermanos. A pesar de encontrar esa oposición, nos debemos tenerlo con denuedo y trabajar mucho más fuerte y esforzarnos mucho más para llevar el mensaje, porque el mensaje es de verdad. Hechos capítulo 13, más adelante, versículo 38. Hechos 13, en el versículo 38, observa lo que dice cuando Pablo predica en Antioquía. Ahora ahí dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, ordenando pensamientos, hermanos. Y despedida la congregación, después de que ordena los pensamientos, los lleva espiritualmente, bíblicamente, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron ¿a quién? A Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahí está Pablo trabajando con Bernabé fuertemente. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí están estos judíos, hermanos. Esta es la última palabra, los judíos. Esto es de lo que estamos hablando, hermanos. Esto es lo que Pablo seguramente tiene en mente cuando escribió esto, tiene en mente y recuerda todo lo que los judíos estaban haciendo. ¿Se dan cuenta? Y lo estamos repasando aquí en la Escritura. Nuevamente, los judíos, al escuchar a Pablo, al escucharlo públicamente, porque no lo hacía en dos personas, lo hacía públicamente, reacciona como negativamente estos hombres. No es que le rechazaba le rechazaban, hermanos, específicamente por celos. Le rechazaban por envidias. Le rechazaban porque estaban enojados, había rabia en estos judíos. Porque no serían parte, ellos nunca iban a tolerar, hermanos, que ningún judío sea parte de algo que involucre a los gentiles que para ellos eran inmundos, ¿no es cierto? Ellos no querían que sucediera esto. Entonces, ahí está, rechazo otra vez. Hechos 14, versículo 19. Hechos 14, versículo 19. Cuando Pablo es apedreado ahí en Listra, hermanos, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo, ¿qué? Apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermanos, ¿observan la situación ahí? Los judíos son desobedientes a la palabra, hermanos, por lo tanto incitan a la gente para apedrear a Pablo como un blasfemo, como si estuviera diciendo blasfemias. Estaban gritando a las multitudes contra Pablo, estaban agitándolos. ¿Para qué? ¿Qué querían hacer? Matarlo. Otra vez, Hechos capítulo 17, versículo 5. Hechos 17, versículo 5 dice, ahí donde se narra, y este es nuestro texto, hermanos, aquí está la historia de nuestro contexto en Primera de los Tesalonicenses, donde se narra la llegada a Tesalónica de Pablo y todos sus compañeros. Observen, versículo 5, entonces los judíos que no creían tenían ¿qué? Celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Nada es diferente, hermanos. Nada cambia, observen. Nada es diferente en los judíos de este tiempo. Siguen con ¿qué?
una gran hostilidad, una gran rabia, envidias, celos contra estos hombres, ¿no es cierto? Contra aquellos que están predicando el Evangelio. Más adelante, yo les animo, hermanos, que lean el libro de Hechos. Es toda la historia contenida para las epístolas. Ahí está. Hechos 19 nos vuelve a llevar. Observen la vida de los judíos, hermanos, ¿no? Y después llévenlo a un paralelo de la vida de la iglesia hoy en día. Parecemos tan similares acusando a los judíos. Observen Hechos 19:8. Cuando Pablo dice, cuando está en Éfeso, observen, y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Observen, hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? 3 meses. ¿No es cierto? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, maldiciendo la verdad del Señor, ¿no es cierto? Maldiciendo a todos aquellos que creían, maldiciendo la verdad, se apartó Pablo de ello y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de ¿cuántos años, hermanos? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hermanos, qué impresionante. Aun cuando está esa oposición, un judío obstinado en Cristo, obstinado en la verdad, confiado en el poder de Dios, se para ahí por más de 2 años, hermanos, o por espacio de 2 años. La iglesia de hoy, hermanos, aunque encontrar ese tipo de oposición, debería tener ese cambio como en este judío, hablando de Pablo, debería de tener ese cambio y permanecer constantemente por meses y meses y años, influyendo, llevando el mensaje, trabajando cotidianamente, creyendo con fe en el Dios que le ha salvado en Cristo. Pablo podía tener esa reserva en su corazón, podía tener esa energía en su corazón debido a la gran convicción que el Espíritu Santo había provocado en él, debido al cambio que Dios había hecho en él. Una iglesia verdadera, hermanos, sufre cambios efectivos. Los judíos religiosos continúan negándose a escuchar, ¿no es cierto? Ahora, ¿los judíos creían en Dios? Por supuesto, hermanos, por supuesto. ¿La iglesia de hoy cree en Dios? Por supuesto. Pero muchos en sus actos, hermanos, se niegan a escuchar la palabra de Dios, diciéndose creyentes. Esto es impresionante. Hermanos, es mi deseo que esta palabra profundice en la iglesia de hoy. Hermanos, pronto Cristo va a venir. Tenemos que actuar y cambiar nuestra actitud como iglesia. Aquí está la oposición, hermanos. Se niegan a creer, maldicen el cristianismo abiertamente, públicamente, ante toda la multitud, están maldiciendo la verdad. Eso es lo que dice cuando habla del camino. Hechos 20, siguen adelante. Pablo llega a Grecia. Y después, Hechos 20 en el versículo 2, observen, y después de recorrer todas aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, observen, está duro y dale, ¿cuántas cosas le había pasado Pablo, hermanos? ¿No era para que se retirara? Hermanos, la iglesia de hoy no puede hacer eso. Tenemos ejemplo en Cristo, en Pablo y en muchos héroes de la fe. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí otra vez, ¿cuántos? 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase ahí en Siria para regresar, tomó la decisión de mejor volver a Macedonia, porque le estaban poniendo acechanzas. Acechanzas significa conspiración, significa que estaban tramando algo contra él. Y Pablo decide, no, regreso a Macedonia. ¿No es cierto? Si hay algo que te estorbe, tú tienes que tener un plan, pero nunca regresar de tu fe, sino seguir adelante, hermanos. Los judíos le ponían acechanzas. Y uno más, hermanos, observen, versículo 21, capítulo 21, Hechos 21, versículo 28
al 31, cuando Pablo está en Jerusalén. Observen, y dando voces, todos estos judíos decían: varones israelitas, ayudad. Vean, hermanos, la posición es fuerte. Ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo. Observen qué religiosos, hermanos, ¿no es cierto? Eran tan religiosos que observaban lo que otros hacían, como sucede hoy en las iglesias, hermanos, observando la vida de los demás sin ver su religiosidad. Y han profanado este santo lugar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta religión? Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió. Observen, hermanos, tú puedes llegar a ser piedra de tropiezo para muchos. Incitas a otros. En tu religiosidad incitas a otros. Puedes ir con otros y hablar con otros, maldades de otros. Y lo único que te conviertes es tropiezo del Evangelio. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, ¿qué hicieron, hermanos? Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Observen, hermanos, es como si te agarran ahorita aquí, cierran las puertas del templo, ¿y qué te van a hacer, hermano? Observen lo que le hacen a Pablo. Cierran las puertas y procurando ellos matarle, ¿qué le hicieron, hermanos? Si le procuraban matar, ¿qué le hicieron? Se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén está alborotada. Van a las autoridades, ¿saben qué es? La ciudad está alborotada, tienen a Pablo ahí preso, lo están golpeando hasta la muerte. Entonces, al llegar a las gradas, dice el versículo 35, aconteció que era llevado en peso por los soldados. ¿Qué significa esto de llevado en peso por los soldados, hermanos? Estaba débil, totalmente, casi muerto, ¿no? A causa de la violencia, dice la Escritura, de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¿qué? Muera. Pero el verdadero creyente, hermanos, da su vida hasta el final llevando el mensaje de Dios, no siendo estorbo, sino apoyando la causa en Cristo. Estos judíos acusaron a Pablo de estar en contra de la ley. Estos judíos religiosos comienzan a tratar de matarlo a golpes. Cuando lo encierran, lo están golpeando, hermanos, seguramente puñetazo en cara, en pierna, en estómago, patadas. ¿No es eso lo que hacen, hermanos? ¿No estaban dispuestos a llevarlo hasta la muerte? El Señor, hermanos, bajo los soldados, logra sacarlo. Entonces, lo que vemos aquí en la Escritura, entonces todo esto, hermanos, se ve de los judíos por todo el libro de los Hechos. Seguramente Pablo, cuando escribe esa palabra, está ahí, hermanos. Está pensando en esto, hermanos. Y no solamente en Hechos, Pablo lo menciona, recuerdan ahí en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 25, 24 y 25, dice, de los judíos 5 veces he recibido, ¿cuántos azotes? 40, 39, ¿no? 40 menos 1. Dice, ¿de quién los recibió, hermanos? Judíos religiosos, ¿no es cierto? Así que cuando Pablo vino a Tesalónica, no era muy diferente el ambiente que estaba sucediendo en este contexto histórico, hermanos. No era muy diferente, era similar. ¿Había oposición? Claro que sí, ¿no es cierto? El punto es que Pablo, hermanos, dice en el versículo 14, ustedes padecieron de los judíos. ¿Entienden ahora esto, hermanos? ¿Entendemos lo que Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses? Por eso dice, ustedes han sufrido igual que otras iglesias. ¿Entienden ahora, hermanos? ¿Comprendemos juntos lo que pasó? ¿Quiénes eran estos judíos? Hermanos, yo creo que hay iglesias que pueden estar haciendo sufrir a verdaderos creyentes con una conducta irreverente, una conducta desleal a Dios, en lugar de empujar el Evangelio, hermanos, en lugar de exaltar a Cristo, en lugar de ayudar a los creyentes, ¿no? Porque cuando era todo este alboroto, ¿a quiénes juntaban, hermanos? A todos los que estaban ahí, y todos los que estaban ahí dejaban de escuchar, ¿qué? Es por ejemplo, cuando alguien se junta con alguien y empieza a hablar de alguien, hermanos, estás influyendo para que esa persona no crezca, sino que reciba odio, reciba rencor, envidia.
y estás dañando su corazón. Todas estas personas no estaban creciendo debido a la oposición. Bueno, no podemos señalar a los judíos cuando nuestro comportamiento muchas veces es igual. Pablo está haciendo, observen hermanos, esto es muy importante. Pablo aquí está haciendo una declaración fuerte sobre la condición de los judíos ante Dios, ¿no es cierto? Esto debe darnos temor, hermanos, un comportamiento similar al de los judíos. Pablo dice, están ustedes a los ojos de Dios y esto es lo que hicieron, versículos 15 y 16. ¿Cuál es la acusación de Pablo hacia los judíos de ese tiempo? Mataron a Cristo. Esa no es una acusación sencilla, hermanos. Mataron a Cristo. No solo eso, sino a sus profetas en el pasado y a nosotros en el presente nos persiguen. Ahí está, la prueba está en Hechos, hermanos. Dios nos libre de ser iguales o peores que estos hombres, hermanos. Un pueblo que desprecia la palabra de Dios y más que eso, hermanos, evita que se expanda el evangelio, pensando que son creyentes. Evita que se expanda, porque lo único que está haciendo es contaminar la mente y el corazón de las personas, hermanos. Así que había llegado, estos hombres, estos judíos, habían llegado hasta lo más alto, habían llegado a la cumbre de la apostasía, ¿no es cierto? A la cumbre del rechazo, a la cumbre de la hostilidad, a la cumbre de la incredulidad hacia la voluntad de Dios, hermanos. Porque no era hacia la voluntad de Pablo, era hacia la voluntad de Dios. Y todo esto, hermanos, observen, frente a un gran privilegio. ¿Cuál era el gran privilegio, hermanos? De ellos. Ellos tenían un gran privilegio, te puedo decir indiscutiblemente diferente al de nosotros, aunque iguales en un sentido. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Tenían ese gran privilegio, hermanos. Te pregunto, ¿esta iglesia no tiene ese privilegio? ¿Toda iglesia local verdadera no tiene ese privilegio también? Eran las personas elegidas a las que le pertenece la adopción. Eran los adoptados como hijos. Dios habitó entre ellos, ¿no es cierto? Si tú ves toda la historia, Dios habitaba entre ellos. Iban caminando, Él los iba guiando. Vivió con ellos ahí en el tabernáculo. En su templo estaba morando el Señor. Y a ellos les pertenecían, hermanos, todas las promesas. A ellos les pertenecían todos los convenios y las promesas que Dios les hizo. A ellos les pertenecía todo esto. Ellos eran herederos de todo esto. Ellos fueron los que recibieron, hermanos. No lo recibimos nosotros. Ellos recibieron la ley, ¿no es cierto? Ellos recibieron los mandamientos de Dios. Ellos recibieron la bendición, recibieron la fuente de prosperidad, hermanos. A los judíos se les dio la tarea del servicio. ¿Recuerdan ustedes esto? Ellos tenían que servir, que es el orden de la instrucción de cómo debían adorar en el templo. Dios les indicó cómo podían adorarlos en el templo. Esto es, cómo ellos podían acercarse a Dios para traer adoración. Ellos tenían mucha información de esto. Se les dieron las promesas, ¿no es cierto? Las promesas vistas y cumplidas de la esperanza mesiánica. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, ¿no es cierto? Ellos tenían la herencia gloriosa, ellos tenían un destino glorioso. Romanos 9, en el capítulo 9, versículo 3 al 6, dice al respecto de esto que les hablo: porque deseara yo mismo ser anatema, Romanos 9, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Recuerdan estos israelitas? Ahí están nombrados, hermanos. Estos son los israelitas. Cuando Dios llama a Jacob y le dice ya no más Jacob sino Israel, y ahí están todos los israelitas, hermanos, de los cuales son la adopción. Observen, ¿qué les pertenece a ellos, a estos israelitas? Desde el Antiguo Testamento, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo lo que acabamos de describir. ¿A quién le pertenecía, hermanos? A ellos. Ellos tenían toda esta fuente. Es como tú hoy en día. Tú hoy tienes el pacto, las promesas, estás en el nuevo pacto, sabes que tienes vida eterna, sabes que hay salvación en Cristo, sabes que hay perdón de pecados. Hoy tienes muchas cosas. ¿Y qué está haciendo la iglesia, hermanos? Rechazándole.
Y los patriarcas, dice, eran de ustedes, de los cuales según la carne, ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿Vino quién? ¿Ni no es verdad, hermanos? Desde entonces, desde Israel, viene desde antes, el Señor con todo su plan, viene, hermanos, para que el Mesías viniera de esas generaciones. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Se les dio el Mesías. Se les dio el Rey Salvador, el Señor de señores se les dio, hermanos. Piensen ustedes hasta ahora, ¿por qué esta conducta? Todo lo tenían, hermanos. El Señor Jesucristo dijo que la salvación es de los judíos, ¿no es cierto? En Juan capítulo 4, versículo 22, la salvación es de los judíos. Entonces piensen en esto. Si la salvación es de los judíos y tenían toda esta clase de herencia, hermanos, esto es un privilegio incalculable, hermano. Una oportunidad que se les dio únicamente a quienes, hermanos, a aquellos hombres desde siglos pasados. Es algo incalculable, es un privilegio que solo ellos tenían, hermanos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese privilegio? Te pregunto, ¿qué pasa con la iglesia de hoy con este privilegio, hermanos? Tú tienes en tus manos el tesoro incalculable, la mente de Dios, la historia de Dios, el plan de Dios redentor en Cristo para ti, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo tienes en tus manos. Tal vez no es exactamente la ley como la describió Dios a ellos, le dio los 10 mandamientos y se los dio, y todas las promesas para ellos, los profetas, todos los grandes hombres, pero tú tienes algo mayor, diría yo, o igual que ellos, porque tienes la mente, la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasó esto en los judíos? Lo rechazaron. ¿Qué hace la iglesia, hermanos? ¿Qué hace la iglesia religiosa? Lo rechaza. No hay compromiso, hermanos. No hay compromiso. Cualquier cosa te hace separarte de Él. Pero cuidado, porque si esto es así y llega alguien a llevarte el evangelio y a tratar de reconocer, hay furia, enojo, ira. ¿Qué hicieron estos hombres, hermanos? Padecieron de los judíos. ¿Se dan cuenta de la importancia de esta palabra, hermanos? Cuando entremos al versículo 15 y 16, que será muy breve, espero, lo van a entender mejor, lo vamos a entender mejor. ¿Qué estaban haciendo estos hombres y qué hacemos nosotros? Le rechazaron a pesar de esto, de todo este gran privilegio incalculable, le rechazaron. Se rebelaron contra eso. Ahora, una cosa, hermanos. Recuerden, hermanos y amigos, que aquí estamos hablando de los judíos de la época en el contexto histórico que Pablo está hablando, ¿no? Porque hacer una acusación y decir que los judíos, esto es muy general. Pero hablamos de los judíos de la época de Pablo, no todos los judíos de todos los tiempos, sino esta clase de judíos, porque recuerden que hubo judíos que aceptaron al Señor. Y hay judíos que aceptan al Señor y habrá judíos que aceptarán al Señor. Recuerden, hermanos, que los judíos de esta época fueron amados por Pablo. ¿No es cierto lo que acabamos de leer ahorita? Fueron amados por Pablo, y no solo fueron amados por Pablo, hermanos, también fueron amados por el Señor Jesucristo. Cuando el Señor estaba en la cruz, ¿qué dijo el Señor? Perdónalo, Señor. ¿A quiénes, hermanos? Seguramente había gentiles, pero ¿dónde estaban? Con judíos. Perdónalo, Señor, porque no saben qué. Eso es amor. Eso es amor. Pablo amaba a los judíos, dice, porque deseara yo mismo, ahorita lo acabamos de leer en Romanos 9, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, con tal de que ellos reciban el evangelio. Daría mi vida. Son mis parientes según la carne. Pero eso no era motivo, hermanos, para que Pablo, aun cuando amaba a estos sus compatriotas, Pablo no era motivo para que Pablo no revelara la verdad de la condición de estos judíos. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo, el Señor y muchos de nosotros, hermanos, amamos a los judíos. Debemos amar a estos hombres, orar por ellos. A mi esposa, a mi familia en particular, hermanos, y uno de mis hijos en particular, siempre ha sido una expectativa por los judíos.
el pueblo de Dios, y qué precioso es llevarles el mensaje a ellos, hermanos. Es lo más especial. Tenemos un hermano en Nueva York que comparte a una iglesia a judíos. Entonces, ahora bien, hermanos, nosotros conocemos del Señor, sabemos del Señor. La Biblia nos dice quién es Dios y sus propósitos, ¿no es cierto? Y en un sentido, todas sus promesas ahora también son ¿de quién? Nuestras. ¿No es verdad, hermanos? Piensen en esto, todo es también muy similar contigo. Todo lo que ellos tienen en privilegios, en un sentido nosotros ahora los tenemos. Nuestra conducta muchas veces ante el Señor, el cual nos ha sido revelado también como el Hijo de Dios, como nuestro libertador, como nuestro Salvador, como nuestra ayuda en todo tiempo, como nuestro juez, nuestra actitud, nuestra conducta para con el Señor es muchas veces de rechazo. Cuidado con juzgar a los judíos, hermanos. Cuando nosotros podemos estar doblemente por el conocimiento llegando a esa infracción letal. Porque Pablo dice que es letal, están causando juicio para ellos mismos. Podemos llegar a creer que entendemos todo lo que Él hace por nosotros, hermanos. Podemos ser tan religiosos que creemos que entendemos todo lo que Él es, todo lo que Él hace, pero rechazamos su bendición. Rechazamos su guía, rechazamos su apoyo espiritual. ¿Y qué hacemos, hermanos? Nos regresamos ante Él. La iglesia de hoy debería estar presente en casa, presente en iglesia, presente en fuerza, presente en espíritu, presente en ofrenda, presente en ayuda a personas, presente en evangelio, presente en toda área espiritual. Pero nos regresamos, hermanos. Quizás no aguantamos tanto como Pablo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la parábola de los 10 leprosos? Entiendo que esta parábola es por el agradecimiento, pero somos tan parecidos, hermanos. Dice Lucas en el capítulo 17, yendo el Señor Jesús, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos querían ser sanados físicamente. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban y fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios. Uno de ellos, hermanos. Y no solamente le glorifica con gran voz, dice el versículo 16, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Judíos rechazando, samaritanos creyendo. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? Así la iglesia hoy debería preguntarse, hermano, ¿no Dios había supuestamente salvado a muchos? Porque cuando Dios salva en Cristo, hermano, su sangre tiene poder, es un poder transformador, y la iglesia en su totalidad debe de estar rendida a los pies de Cristo, regresando y agradecida y dando gran nombre en nuestra voz, gloria a Dios. ¿No éramos más? Uno. ¿Dónde están? Ah, Señor, tú no eres Dios, que tú no sabes dónde están. Por supuesto, hermanos, que Él sabe quién eres. Él sabe exactamente quién eres. Y nuestra hipocresía va más allá todavía, porque sabemos claramente que Dios conoce quiénes somos. Cuidado, hermanos, cuidado con ser religiosos. Cuidado. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. A veces creemos que los que más tiempo llevamos por la antigüedad somos más fuertes, o los que leemos más somos más fuertes. Pero hermanos, basta con que uno llegue, reciba a Cristo y con mucha fe y humildad se esté sometiendo a Él. Ese es mayor que nosotros. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, no entramos a detalle de esta parábola, pero ahí está, hermanos. Pensamos,
Pensamos que estamos en Él, pero lo rechazamos. Creemos defender la causa, pero somos estorbo para que la palabra se expanda. Ya lo expliqué un poquito. La Escritura dice, un poco de levadura leuda toda la masa. No es buena vuestra jactancia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Puedes llegar a ser estorbo. Quien no hable para la gloria de Dios, quien no ore para el crecimiento de todo creyente e incrédulo, está en condiciones contrarias a Dios, está en un camino contrario a Dios, está rechazando, tal como estos hombres rechazaban a Dios, estos judíos, porque son religiosos. Creemos pertenecer a la causa, pero no estamos comprometidos, hermanos. ¿No es cierto? Lucas, el joven rico, ¿recuerdan esto? Un hombre principal, Lucas 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta como que se ve la jactancia desde ahí, ¿no, hermanos? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Recuerden, hermanos, solo estoy poniendo como un ejemplo. El contexto nos puede llevar a otras cosas, pero llegándolo a este ejemplo de lo que estamos hablando, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La iglesia dice, todo lo hemos hecho, yo estoy bien, yo todo lo he hecho. Y los demás están mal, yo casi cumplo, soy casi el segundo a bordo del barco, primero Cristo y después yo. Todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, fíjate, Jesús oyendo esto, algo no está bien. Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y observen, y tendrás tesoros en el cielo. ¿Iba a dejar de ser rico el joven rico, hermanos? Al dejar todo su tesoro, no. Había tesoros en el cielo para él. Hermanos, no somos comprometidos. Dios está ofreciendo algo más grande y muy pocos son los comprometidos. Muy pocos son los que esfuerzan en la tierra para llevar como luminares en este mundo el mensaje, la fuerza, la fortaleza, la victoria de Cristo, hermanos. Ven y sígueme. ¿Qué hace este hombre? Él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Hermanos, yo no puedo compararlo. Cualquier excusa parece tan profunda, hermanos, tan profunda para no seguir a Cristo de forma correcta. Aquí está. Pero se cree que todo se está cumpliendo, que estamos en la perfección. En la época de Cristo y Pablo, hermanos, los judíos habían llegado a una gran cúspide de rechazo. Habían llegado a una gran cúspide de apostasía. Esto es lo que nos muestra esta palabra, hermanos. Amados hermanos, recordemos y entendamos esto. Los judíos se rebelaron contra la palabra de Dios y la salvación de Dios está ahí en el desierto, ¿no es cierto? Si tú vas al Antiguo Testamento te vas a recordar esto. Tan pronto Dios los había sacado de Egipto, ¿qué fue lo primero que el pueblo judío hizo, hermanos? Comenzaron a hacer ídolos. Después de haber sido rescatados. También te lleva al pensamiento, hermano, al pensamiento paralelo, aunque el contexto es otro, insisto, pero te lleva al contexto, te lleva al pensamiento paralelo. La iglesia, aún ya siendo rescatados algunos, ¿a qué regresan, hermanos? A sus ídolos, en lugar de seguir a Cristo, hermanos. Pero el resultado, hermanos, de este regreso fue una tragedia, miles de muertos. Éxodo 32, miles de muertos. Y el resultado de esta tragedia no solo fueron miles de muertos, esas generaciones no entraron ¿a dónde, hermanos? A la tierra prometida. Aquellos que creen confundidamente que son cristianos y que regresan a sus ídolos, hermanos, te aseguro que no entraremos o no entrarán
a la tierra prometida, hermanos. No entrarán al reino de Dios. Porque el pecador no tendrá parte en ese lugar, hermanos. Se rebelaron contra la verdad de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Tú ves la historia y en su rebeldía fueron mordidos por serpientes, ¿no es cierto? Y vino una mortandad, hermanos, cuando se rebelaron. Tan pronto entraron, hermanos, a la tierra prometida, ¿qué es lo que pasó con ellos? Se mezclaron en desobediencia, hermanos, con otros, fueron seducidos a la idolatría, cosa que Dios les había dicho que no hicieran. Y como lo mencioné la semana pasada, hermanos, Dios les dio promesas, ¿no es cierto? Les dijo ahí en Deuteronomio 28, esta es la bendición, esta es la maldición. ¿Y por qué optaron, hermanos? La maldición. Tan presente en este siglo, hermanos. Tan presente. Toda esta historia, hermanos, es una tragedia, ¿no es cierto? Velo, ellos tenían todos los privilegios y es una tragedia. La iglesia de hoy tiene todos los privilegios y es una gran tragedia que en su conducta supuestamente espiritual digan que son creyentes. Vendrá una tragedia, hermanos. Les aviso, les informo, les proclamo, hermanos, que la verdad de Dios, la palabra de Dios, dice que en su reino no entrará un pecador. No entrará aquel que le rechace. Proclamo esta palabra a ustedes para que la entendamos juntos. Y tengamos temor de un Dios que es reverente, que tiene un juicio perfecto en la vida de cada uno de los hombres en la tierra. Se apartaron, hermanos, y vino tragedia a ellos. ¿Por qué? Porque continuamente se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, hermanos, la tragedia no termina. Ellos sí fueron llevados cautivos, ¿no es cierto? Estuvieron en cautiverio por otras naciones paganas. E incluso después de esa cautividad, hermanos, y que regresaron a su tierra, salida de la cautividad, regresan a su tierra, nunca fue igual. No fue como Dios lo quería o como lo quiso. Porque para cuando Cristo vino, hermanos, ¿qué pasó? Siguieron siendo apóstatas. Cristo vino y estos hombres, en un sentido, hermanos, le rechazan fuertemente, siguieron siendo apóstatas. Y otra vez, a manera de declaración, hermanos, es muy importante, a través de toda esta tragedia en la historia, a través de todo lo que vemos en la Escritura, que tú ves qué pasó con los judíos, siempre hubo y habrá, hermanos, un remanente judío, porque Dios, hermanos, ha prometido redimirlos. Y Dios nunca va a cambiar su palabra, hermanos. Él va a cumplir, Él les va a cumplir. ¿Te das cuenta? Pero el reto aquí para nosotros es examinarnos para ver si nosotros no estamos en la misma situación que los judíos, hermanos. Este es mi punto. Podría haber empezado con esto. Los judíos fueron malos, se sentían religiosos y nosotros no debemos ser así, no debemos ser religiosos. Pero yo quería llevarte a este contexto para que veas las actitudes, para que veas la historia, que no cambia, hermanos, por más que pase y pase. Y tú tienes que decirle al Señor, cada vez que caes, levantarte y pedirle perdón y seguir adelante, porque la historia muestra que ellos no cambiaban. El reto es examinarnos a nosotros mismos antes de juzgarlos, porque podríamos estar en una situación que produce tristeza por el rechazo de la palabra de Dios, hermanos. Te lo digo como pastor, hay una tristeza cuando alguien rechaza la palabra de Dios. Tú dices, no quiere hacerlo. ¿Nos salimos gozosos? En ninguna manera, hermanos. ¿Nos llenamos de alegría? En ninguna manera. Nos entristece. Nos entristece saber que uno de tus familiares, uno de tus amigos o alguien que se acercó a la iglesia está rechazando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a ser religiosos solamente, hermano. El rechazo, la ignorancia, la insensatez, la frialdad a Dios, hermanos, porque se maneja muy en día. Hoy está muy de moda eso, hermanos. Decir creyente, pero haber ignorancia, insensatez, frialdad a Dios. Y la falta de interés a la verdad ya revelada a nosotros y a su iglesia, hermanos, nos puede dejar muy cerca de la actitud de los judíos de aquella época. Muy cercanos a ellos.
Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4 dice de los judíos, y lo podemos aplicar a nosotros también. Romanos 10, vayan a Romanos 10, capítulo 10, versículo 1 al 4, observen, hermanos. Romanos 10, 1 al 4, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, hermanos, ¿qué pastor, qué hombre del Señor no puede anhelar en su corazón que todos vengan al Señor, ¿no es cierto? Y Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién, hermanos? Israel, por el pueblo judío, por sus compatriotas. Mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Salvación. ¿Cuál debe ser nuestra conducta como verdaderos creyentes, hermanos? ¿Cuál debe de ser mi razonamiento espiritual como verdadero creyente? A pesar de que la hermana, el hermano tengan conductas indiferentes, ¿es de rechazo? Deben de estar uno en mis oraciones y en mi corazón el que Israel se comporte, se convierta. En mi corazón debe de estar que en nuestras generaciones, los que somos adoptados, gracias a que Israel en un sentido rechaza a Dios, esas ramas rechazan a Dios, nosotros el injerto somos adoptados también por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso, hermanos, nosotros también debemos orar y desear en nuestro corazón que la demás gente se convierta. Mi anhelo es para salvación, porque yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios. Ellos tienen celo de Dios. Mi testimonio, ¿por qué les da testimonio, hermanos? Porque Pablo en el pasado sabía muy bien cómo se comportaba él. Él quería, y él en su mente pensaba que estaba en el nombre de Dios haciendo las cosas correctas, ¿no es cierto? Y Pablo dice, ellos sí creen en el Señor, sí creen en Dios, pero no conforme a ciencia. Y esta palabra ciencia significa reconocimiento, conocimiento. No lo están haciendo con conocimiento, no lo están haciendo con reconocimiento. Esto es, hermanos, aquel que no lee la palabra de Dios no entiende quién es Dios. Aquel que no lee la palabra de Dios no conoce a Dios. Aquel que no obedece a Dios no es hijo de Dios. Aquel que no aplica la palabra a su vida no está creciendo en Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, observen, hermanos, Dios es un Dios justo, no es un Dios de amor solamente, es un Dios justo. Ignorando esa justicia de Dios y procurando establecer, ¿cuál, hermanos? La suya propia. No, pastor, no, yo estoy bien. Dentro de la iglesia, yo todo lo que hago, como miembro de la iglesia, como asistente de la iglesia, como líder de la iglesia, yo estoy bien. ¿Te das cuenta? Aplicando, dice Pablo, su propia, ¿no es cierto? Su propia justicia. No se han, ¿qué, hermanos? Sujetado, ¿a quién? A la justicia de Dios. Hermanos, sujetémonos a la justicia de Dios. Deja de sujetarte en tu propio conocimiento. Deja de sujetarte en tu propio reconocimiento de tus propias verdades. Sujétate a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Simple, hermanos. El fin de la ley es Cristo. Ahí está toda una doctrina para explicar, hermanos. Removiendo la mente en el conocimiento correcto, doctrinal. Pablo dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pasaron de la justicia de Dios, hermanos. Estos judíos dejan la justicia de Dios y ahora todo lo dejan en obras, ¿no es cierto? Ahora todo es un sistema de obras muy complejo, donde pensaban que podían ser lo suficientemente justos en ese sistema de obras para salvar sus vidas, hermanos. Hoy en día es así. No, yo estoy en la iglesia. Empiezas a crear tu propio sistema de obras, ¿no? Yo ya hice, yo ya fui, yo ya vine. Yo hago, yo doy, yo digo. Ese es un sistema de obras, hermanos. Nosotros estamos basados en la justicia de Dios por medio de su revelación. No estaremos, hermanos, o estarán. Me gusta mucho siempre introducirme aquí, hermanos. Pero en mi corazón, hermanos, sinceramente, el Señor me ha rescatado. Bill me ha rescatado. Le sigo ofendiendo, por supuesto. Pero en esta ocasión quiero hacer un paréntesis. No estarán haciendo lo mismo los que hoy se dicen creyentes.
¿No es una buena pregunta, hermanos? ¿No vale la pena detenernos en esta sola palabra? ¿No estarán haciendo hoy los creyentes lo mismo? Porque si están haciendo lo mismo, hermanos, ¿qué están haciendo? Rechazando, oponiendo, deteniendo el Evangelio. Y no arrimándose a la bendición de acercarnos a Él en amor. Porque Cristo pagó por nuestros pecados, hermanos. Nosotros debemos estar fieles cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes, cada año, toda mi vida hasta que Dios me tome, hermanos. He sido llamado por Él. La parábola de los dos hijos, recuerdan ustedes ahí en Mateo 21, nos deja más claro esto. Y otra vez, tiene un contexto, hermanos, pero solo para aplicación. Pero ¿qué os parece? Mateo 21, versículo 28, 32. Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Observen, vayan, hermanos. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el 29 dice: respondió él, dijo: no quiero. Pero después, ¿qué hizo? Arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia. Hermanos, iglesia, vino hoy la palabra de Dios a ustedes. Vino hace años, para unos hace 15, para unos hace 10, para otros hace 5, para otros hace 1 o 2, para otros hace un mes. Vino la palabra de Dios, dice el Señor aquí, Juan en el camino de justicia. ¿Y qué le hicieron, hermanos? No le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, viendo que hay otros que sí le han aceptado, no os arrepentisteis después para creerle. En esta parábola, hermanos, el Señor está hablando con los líderes religiosos, los recaudadores de impuestos. ¿Y quiénes eran estos, hermanos? Era una escoria social, era una escoria de la sociedad, era la sociedad de ese momento. ¿Por qué? Porque con los impuestos que pagaban a ellos, de los propios judíos, ellos estaban ganando, obtenían ganancias de su propio pueblo, por eso no eran queridos. Las rameras, es obvio entenderlo, hermanos, era otra escoria moral, las mujeres de la calle. Y Jesús dice: estas personas entrarán en mi reino antes que tú. ¿Quiénes? Aquellos que dicen conocer a Dios. Religiosos. Porque Juan el Bautista vino a ti en el camino de la rectitud y no le creíste. El punto, hermanos, es que estos hombres ignoraban y rechazaban la justicia de Dios. Así que cuando el Señor Jesucristo predicó la justicia de Dios, ¿qué hicieron? No le creyeron. Te pregunto, ¿tú has escuchado de la justicia de Dios, no es cierto? Muchos de nosotros hemos escuchado de la justicia de Dios. Hemos escuchado acerca de Dios, mucho de Él. La pregunta es, ¿lo has creído? ¿Le has seguido? Puede ser, y es posible, mis amados hermanos, que se piense que porque somos creyentes y asistimos a la iglesia y escuchamos del Señor su palabra, tenemos todo asegurado. Puede ser. Pero la obediencia como verdaderos siervos, hermanos, es lo que Dios realmente está observando en nosotros. Él ve nuestro interior, Él ve nuestros corazones y sabe si son correctos nuestras intenciones delante de Él. Él sí ve todo esto. Se ha escuchado la palabra mucho, ¿no es cierto, hermanos? Se ha escuchado demasiado la palabra en todas las iglesias de este planeta. Se ha escuchado mucho la palabra, pero ¿cuántos hemos creído en ella o cuántos han creído en ella? Quizá quienes menos pensemos que no pueden llegar al reino, hermanos, van a llegar y esto nos va a sorprender. ¿Quiénes? Por ejemplo, hablando aquí de los recaudadores y las rameras. Quien menos pienses va a ser alguien más fiel que tú. Quizá puedas ver
cómo otros crecen, y eso tampoco nos importe, como dice la parábola aquí, hermanos. Tal vez no nos importe, al contrario, puede causarte celos, contiendas, divisiones. Así que, hermanos, en la época de Cristo, los líderes son aquellas personas, estos líderes religiosos son aquellas personas que están proveyendo la apostasía en un sistema que era un sistema artificial, hermanos, no sostenido, que pronto se iba a caer. Es un sistema artificial de rectitud, hermanos, un sistema de obras artificiales, y este sistema de obras artificiales, ¿qué hace, hermanos? Aleja a los creyentes de la salvación, los aleja, porque es una mentira, los aleja de la salvación. Y cuando vino el Mesías, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, lo mataron. Lo matan, aquel que habían tanto tiempo esperado, aquel del que sabían que iba a venir, lo matan. La promesa del Mesías está para ellos, no lo reconocieron, y no lo reconocieron porque ellos no entendían el verdadero estándar de la rectitud de Dios en sus vidas. No entendían esto, hermanos, y por eso lo mataron. Una última parábola, hermanos. ¿Recuerdan también la parábola de las bodas? Capítulo 22 de Mateo, versículo 1. Mateo 22, 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a invitar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Observen, hermanos, todo está listo, vengan a las bodas. Mas ellos, observen, subrayen eso, hermanos, mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a la labranza. Ahí está, ¿ves, hermano, todo el rechazo? Otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron. ¿Y qué les hicieron? Los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. No canceló nada. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Los que fueron convidados no eran dignos. Esto aplica a los judíos, hermanos. Pero ¿cuántos pudieran estar sentados en las iglesias pensando que son convidados, pero no son dignos, hermanos? Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos, el rey preparó una fiesta para su hijo. Y fue la gente que había sido previamente invitada, hermanos. ¿Quiénes eran estos? Israel. Israel es el que está aquí. Y dijo: vengan, es la hora, está todo listo para lo previsto. ¿Y qué pasó? No llegaron, lo rechazaron. Así que salió por los caminos, por las carreteras, recogió cualquiera que pudiera recoger para que viniera. Y lo que dice esta parábola, hermanos, en Mateo 22, es que cuando los judíos dijeron que no al Mesías, Dios, hermanos, volvió sus ojos ¿a quién? Al mundo, y sacó a un pueblo fuera de los judíos. Y ahí estamos involucrados muchos de nosotros. Ahora bien, hermanos, esto no significa, y entendamos esto, hermanos, esto no significa que aquí termina todo para Israel. ¿Están de acuerdo? No fueron combinados y no van a entrar más. Romanos 11 dice que algún día en el futuro Israel va a ser salvo, como lo he estado comentando. Dios va a ser fiel a su promesa original que tuvo para con este pueblo. Así que, hermanos, amemos a los judíos, compartamos a los judíos, son un pueblo amado por Dios.
Dios aún llama a estos judíos en esta época, en este siglo, para salvación en Jesucristo. Pero donde quiero llegar, hermanos, es lo que decía Romanos 11:21. Dice en el versículo 20: por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Hablando de judíos y gentiles. No te ensoberbezcas, sino teme. Y observa el versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? A ti tampoco te perdonará. Hermanos, si esto no es si Dios no pasa por alto todo esto, menos va a pasar por alto la actitud de la iglesia de hoy en día. Seas creyente o no, supuesto creyente o no, judío o no, no lo va a pasar por alto como las bodas que acabo de mencionar, hermanos. Seguir a Dios de forma sincera, de forma correcta, es lo que demanda el Señor de nosotros al decirnos que somos creyentes, que somos salvos. ¿No es cierto? Si tú te dices salvo, es seguir de forma correcta a Dios. Si somos llamados y convidados a la gran boda entre Cristo y la iglesia, hermanos, debemos responder a esa invitación sin rechazo, sin estorbos y esperando la gran bendición de seguir a Dios. ¿Se dan cuenta? Yo espero, hermanos, en mi corazón que entendamos esta parte muy importante. No podemos pasar por alto que muchas veces somos igual de religiosos como iglesia, o peor que los judíos. Así que regresando a nuestro texto, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, hermanos, los judíos habían comenzado y habían continuado entonces una persecución. Donde quiera que Pablo iba perseguido. Un rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo, rechazando las iglesias, ¿no es cierto? Difundiendo el hecho de que no creían en todos aquellos que decían ser cristianos. Pero Pablo, hermanos, fija su atención en esa rebelión y rechazo de Dios, está fijando su atención ahí y nos muestra a un pueblo como los tesalonicenses en el que nos podemos regocijar, y nos muestra un pueblo judío, los judíos, en los cuales, hermanos, Pablo se puede entristecer, y nosotros también, cuando hay rechazo de personas. Y Pablo nos da 3 razones, son las que vamos a ver la semana que entra brevemente, hermanos. Quiero terminar con esto. Quiero hablar especialmente a los que no creen en el Señor Jesucristo. Amigo, recibe a Cristo. Recíbelo verdaderamente. No te confundas. Recibe a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y, como dice la Escritura en su promesa, serás salvo. Confiesa tus pecados a Dios y pídele perdón. Arrepiéntete de cada uno de ellos. Y la salvación, seguro, hermano, seguro, amigo, va a llegar a ti. Y si has sido sincero, te aseguro que esa salvación es eficaz. Cuando la salvación es verdadera, es eficaz. Recuerda lo que hemos estado viendo en Tesalonicenses. Porque Cristo, hermanos, cuando llega a tu vida, realmente cambia tu vida. No es necesario que pasen años y años para empezar a entender. Eso es mentira, hermanos. Amigo, no va a pasar tanto tiempo cuando recibes a Cristo. No vas a ser un teólogo, pero vas a entender lo principal, tu salvación en Cristo. Tú vas a entender y vas a cambiar por una sola razón. Al hombre que se arrepiente verdaderamente se le otorga el Espíritu Santo prometido, que te ayuda a comprender la palabra de Dios y te ayuda a vivir una vida justa delante de Dios, delante de su iglesia, delante de su familia, delante del mundo. Hay un cambio. Hay un cambio. Nunca serás religioso si de verdad has reconocido a Cristo como tu mediador, como tu salvador, como tu libertador. La salvación puede tener un efecto en tu vida inmediata. No pasan años, hermanos. La salvación es inmediata, tal como sucedió a los tesalonicenses, y esto produce gozo. No así como los judíos, que pensaban que en el nombre de Dios estaban haciendo las cosas correctas, pero realmente vivían vidas equivocadas. Vidas que producen tristeza, porque a pesar de saber la verdad por cientos de años, y la iglesia saber la verdad por años, meses o días, hermanos, la rechazan pensando en su propia verdad. Amigo, recibe a Cristo. Cuando lo hagas con sinceridad, Él te va a cambiar de verdad.
Y entonces esos son los que verdaderamente llegaremos o llegarán al reino de Dios. Padre, gracias por permitirnos, Señor, abrir tu palabra y hablar de tu pueblo amado, Señor. Un pueblo que tú mismo declaras que no fue más que por tu santo nombre, por amor a ti mismo, que le elegiste, Señor. No hay cualidades ni en ellos ni en nosotros, Señor, que nos distingan ante tu gran presencia, Señor. Pero sí vemos tu gran amor, misericordia y compasión bajo tu plan redentor, Señor, de rescatarnos y de darnos la oportunidad que por años hemos tenido, Dios, como iglesia, de abrir tu palabra, reconocerla, entenderla. Señor, que esto no sea un desperdicio o nos comparemos o nos veamos igual que aquellos que te rechazaron y que por mucho tiempo ilimitadamente conocieron de ti, Señor. Ayúdanos a ser eficaces, Señor, para tu gloria, para tu honra. Padre, que la salvación sea algo genuino en las vidas de todos los que hemos recibido. En Cristo Jesús. Amén.